Bienvenido a Caminando con Jesús, un podcast de Una Voz en el Camino. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta tarde me gustaría continuar un poquito en el capítulo 14 del libro de Mateo, donde estábamos la semana pasada. El día de hoy estaremos leyendo en los versículos 22 al final del capítulo, el versículo 36. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro de Mateo, versículo 22. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago. Entre tanto, él despedía a la gente, subió al monte apartadose a orar. Y como fue la tarde del día, estaba ahí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado en las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: «Fantasma es», y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo: «Confiad, yo soy, no tengáis miedo». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús se extendió la mano, trabó de él y le dijo: «Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y como ellos entraron en el barco sosegándose el viento, entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genesaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos. Y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto. Y todos los que le tocaron, quedaron sanos. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios nos enseña, se revela a sí misma, revela al Hijo de Dios, revela a Jesucristo para con nosotros. La palabra de Dios nos abraza y nos guía como el Señor tiene su plan que ha trazado de una forma perfecta para la vida de cada uno de nosotros. Se revela a sí mismo a través de ella para que podamos nosotros entender y abrazar este plan que tiene. Ahora, Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco y ir delante de él, que se adelantaran a él, a la otra parte del lago. En tanto él despedía a la gente. Y despedía a la gente, subió al monte y se apartó a orar. Como fue la tarde del día, estaba ahí solo. El Señor Jesús, como vemos otra vez y lo veíamos la semana pasada, toma una distancia, ¿cierto? Toma una cierta distancia de nosotros. Y en este caso, Él se queda hablando con la gente y empieza a enviar a sus discípulos a que se adelanten al camino que Él había preparado para ellos. Eso nos habla que hay un camino que está trazado, hay un propósito, hay una meta que tenemos que llegar. Y el camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros es perfecto. Es justamente lo que necesitamos. Desde antes que nosotros naciéramos, Él ya había trazado un camino perfecto para cada uno de nosotros. Sus caminos son perfectos por donde el hombre iba a caminar, había de caminar. Y Él nos manda a cada uno de nosotros por este camino. Muchas veces pareciera que Él toma distancia de nosotros y se espera. Y a veces sentimos que se queda atrás, a veces sentimos que va adelante. Y esto lo vemos muy claro en esta porción de la palabra de Dios. Porque si bien en este momento se queda atrás, cuando ellos están en el barco, lo ven hacia adelante. En pocas palabras, ya se había adelantado donde ellos iban a llegar. Porque lo vieron venir. Sin embargo, muchas veces nosotros en nuestro caminar con el Señor sentimos que Él no está ahí donde estamos precisamente nosotros.
Hubo un tiempo donde los discípulos se subieron al barco y empezaron a andar, y fue hasta la medianoche. Ya cuando entrada la noche, la tormenta empieza a arreciarse y el Señor no estaba por ningún lado. Les tomó todo ese tiempo llegar a ese sitio donde el Señor no estaba con ellos. Y muchas veces así nosotros. El Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros a caminar por este camino llamado vida, por esta dispensación de tiempo que ha sido marcada para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros sirviéndole a Él, algunos otros trabajando en trabajos seculares, algunos otros siendo de alguna forma prestando un servicio en la casa de Dios. Pero todos tenemos un plan trazado para cada quien. Y llega a haber esos momentos donde el Señor nos manda, pareciera por delante, y Él nos encuentra alrededor. Y empieza a ser de noche, y empieza a oscurecer un poco más, y empieza a hacerse un poquito más oscuro. Y de repente no vemos nada. De repente, todo eso que habíamos dicho al Señor, sí, yo voy a ir, envíame a mí, yo voy a caminar, yo voy a llevar tu nombre a las naciones, yo voy a compartir el Evangelio, yo voy a hacer aquel que sea sal sobre la tierra, yo voy a hacer aquel que es un testimonio para los perdidos. De repente, en la medianoche, empezamos a cuestionar todo aquello que durante el día le dijimos al Señor que haríamos. Y se nos olvidan los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. Acababa de hacer el milagro de multiplicar los panes y los peces y alimentar a multitudes. Acababa de hacer el milagro de poner un pasto debajo de sus pies en medio del desierto. Y justamente se encontraban ahorita en la medianoche, como tal vez y muy probable muchos de ustedes se encuentren en este momento. Pareciera que estamos saliendo de una situación donde vimos la mano de Dios moverse y de repente es una total ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y no únicamente una ausencia, sino empieza a haber una noche muy oscura. Y el problema que encontramos más fuerte en la medianoche es que no vemos. Y lo que apenas empezamos a ver no se ve muy claro. Y el enemigo ocupa estos momentos, esa situación, ocupa la medianoche para generar confusión. Y la confusión es de las cosas más difíciles que podemos encontrar. Porque es ahí donde estamos confundidos que no vemos la claridad de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Es en medio de la confusión cuando se pierde al amado. Es en medio de la confusión cuando la novia sale a buscar a su amado y no lo encuentra. Es en medio de la medianoche cuando el enemigo ocupa sus ataques más fuertes. Y muchas veces los ataques más fuertes del enemigo no vienen como un pecado. No vienen directamente a destruir o aniquilarnos. Vienen a confundirnos. Porque cuando nos confundimos, las metas que teníamos antes, la claridad del lugar donde íbamos a llegar, ya no está ahí. Y si el enemigo puede destruir la claridad de la meta, del objetivo a donde queremos llegar, está ganando. Porque inclusive puede hacer que nuestras metas y nuestros objetivos cambien. Muchas veces cuando nuestras metas fueron levantar el nombre de Dios, proclamar el nombre de Dios, dar a conocer el nombre de Dios. Cuando las metas en nuestras vidas eran muy claras, de repente están totalmente oscurecidas. Y en medio de la confusión es cuando empezamos a tener conflictos los unos con los otros. En medio de la confusión es cuando tenemos conflictos con nuestra propia alma y nuestro propio espíritu y empieza a venir la duda. Y es ahí, a la medianoche, cuando el Señor se les aparece. Porque el Señor no nos va a dejar. Si tan solo nos mantuviéramos fijos en el barco donde nos ha puesto. Si tan solo nos manteniéramos agarrados del timón, si nos toca agarrar el timón, si nos toca agarrar los remos para remar, si nos toca levantar la vela, agarrarnos de
el trabajo que se nos ha sido encomendado. Y si usted dice que yo no sé cuál es el trabajo que se me ha sido encomendado, el trabajo de buscar y orar y encontrar al Señor, eso lo podemos hacer. Si tan solo nos mantuviéramos dentro del barco con una meta fija con la que empezamos, cuando empezamos este camino, decirle, Señor, te voy a ser fiel, no voy a cambiar de mi meta, no voy a cambiar mi objetivo. Si mi objetivo fue un día darte a conocer, ese objetivo va a ser el mismo. Si mi objetivo fue dar todo por ti, ese objetivo va a seguir siendo el mismo. Si mi objetivo fue cantar para ti, ese objetivo va a ser siguiendo ser el mismo. Si mi objetivo era compartirle a aquellos que no te conocían, ese objetivo sigue siendo el mismo. Pero muchas veces a lo largo del camino nos desviamos en medio de la confusión y nuestros objetivos cambian. Y de repente sentimos que podemos nosotros tomar el remo y remar por nosotros mismos, que podemos tomar las velas y cambiarle dirección hacia donde nosotros queremos caminar, o que podemos tomar el timón y empezar a dirigir este barco hacia donde queremos o creemos que deberíamos llegar. Todo esto pasa en la noche cuando está la confusión, pero llega un momento cuando nuestro amado se vuelve a aparecer. Pero a causa de la confusión no lo reconocemos. A causa de que hemos empezado a ver nuestras propias metas y nuestros propios objetivos, no podemos reconocer que Él está llegando y está hablándonos y está diciéndonos, hey, el camino es por aquí, estás tomando un rumbo equivocado. Tú que estabas encargado de levantar las velas, estás tomando el remo. Tú que estabas encargado de tomar el timón, estás tomando las velas. Tú que estabas encargado simplemente de velar, estás durmiendo o estás tratando de hacer lo que alguien más está haciendo. ¿Por qué? Porque hemos dejado que la noche llegue y nos confunda. Y en ese momento habrá alguien como Pedro que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. No estoy seguro que seas, pero si eres tú, sácame de este lugar. No estoy seguro que tú sigas siendo el mismo, pero por si acaso, Señor, sigues siendo tú, mándame a que yo haga porque sé que voy a tener que obedecerte. Pedro no tenía la certeza que era el Señor, porque estaba confundido en la medianoche. Y a veces dejamos que el enemigo nos confunda y perdemos la certeza de quién es el Señor. Perdemos la seguridad que teníamos antes de que Él estaba en medio de todas las cosas y todas las cosas obraban para bien para aquellos que amaban al Señor y seguían el propósito de Él para su vida. Y de repente le preguntamos si eres tú. Y el Señor tan fiel nos dice, ven, déjame demostrarte que sigo siendo yo. Déjame comprobarte que yo sigo siendo Dios, que yo sigo siendo el Creador. Y tomamos algunos pasos. Eso no quiere decir que la tormenta se va a acabar. Simplemente quiere decir que el Señor quiere demostrarnos quién todavía es Él. Y de repente nos volvemos a dar cuenta dónde estamos, en medio de la tormenta. Y aquella confusión vuelve a tomarnos otra vez y empezamos a dudar. Oh, hombre de poca fe. El Señor no le llamó la atención para decirle, estás dudando que soy yo y me estás pidiendo que haga algo, pero estás dudando. Estás pidiéndome que venir a caminar donde yo estoy en medio de la tormenta cuando aún así estás dudando que soy yo. No llamó la atención en ese momento. Porque Él quería comprobar, Él quiere comprobarnos que Él sigue estando ahí y que sigue teniendo el control absoluto de todas las cosas. Pero quiere darnos la oportunidad de que confiemos en Él. Pero muchas veces nuestras oraciones, nuestras peticiones hacia Él son únicamente para satisfacer aquello que nuestro corazón desea, aquello que realmente mueve nuestra voluntad. Y como aquello que mueve nuestra voluntad no lo vemos plenamente suplido, entonces empezamos a volver a dudar. Y es ahí cuando el Señor nos llama la atención, nos dice, hombres de poca fe, ¿por qué estás dudando?
¿No te acuerdas del lugar donde te he traído? ¿No te acuerdas del lugar donde estuviste apenas? ¿No te acuerdas que fui yo que te puse en este barco? ¿No te acuerdas que fui yo el que te di los remos para remar, el que te puse a cargo de la vela y yo soy el que soplo en el aire para guiar tu barco? ¿O que te di la oportunidad de tomar el timón por un tiempo para poder guiarte a ti y guiar a los demás? Y de repente te enamoraste del timón y no lo quisiste soltar. ¿O quisiste redimir a aquel que estaba remando? ¿O quisiste redimir a aquel que mantenía las velas? ¿Por qué? Porque no tuviste fe que yo fuera suficientemente fuerte para llevarte hasta el final, al otro lado de esta tormenta que se llama vida, o esta tormenta que es un momento temporal en esta vida. Hombre de poca fe, no lo dejó hundirse, trabó de él en el instante. El Señor no quiere dejarnos hundir. El propósito de Él en medio de esta tormenta por la que está pasando probablemente no es destruirlo, es fortalecer su fe. ¿Su fe en qué? En que Él sigue siendo Dios, en que Él sigue siendo bueno, en que Él sigue siendo dueño, en que Él tiene poder creador, Él es el creador del universo, tiene el poder creativo, Él puede crear donde no hay nada. Él quiere que sigamos reconociendo su magnanimidad y todo lo que es Él. Pero cuando empezamos a ver nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestra fe empieza a fallar nuevamente. Le dijo, hombre de poca fe, y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron a él y le adoraron, diciendo, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Inmediatamente Él nos toma y nos regresa al barco, al lugar donde no debimos habernos salido y seguir el rumbo que Él nos había marcado y el cual teníamos claros en un momento. Puestos de regreso en este barco, todos los demás se dieron cuenta que realmente era el Hijo de Dios. Todas las dudas que tenían, la confusión, porque cuando Él está en medio de nosotros, la confusión se va. Y muchas veces es el problema, que no lo traemos en medio de nosotros. Pero cuando Él está ahí en medio, la confusión se va y nos damos cuenta y decimos, sí, realmente eras el Hijo de Dios. Pero muchas veces nos damos cuenta después de que ya regresó al barco. Y lo que Él quiere es que en la tormenta, cuando Él no está ahí, cuando es la medianoche, cuando en medio de la confusión, nosotros sigamos teniendo la certeza de que Él sigue siendo el Hijo de Dios, que vino a nuestra vida para guiarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a tomar las elecciones correctas, pero en medio de la confusión no las tomamos. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, en cuanto llegaron a la otra parte del lago, de la mar, enviaron toda gente alrededor y le trajeron a él a todos los enfermos y le rogaban solamente que tocasen el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. El Señor tiene un propósito extremadamente perfecto para cada uno de nosotros. Y su propósito es utilizarnos para ser un testimonio de Él. No un testimonio de nosotros mismos, no un testimonio de lo que yo puedo hacer. Y en medio de la confusión me doy cuenta que no puedo hacer nada, que soy débil. Él quiere utilizarnos. Y al final del día, Él quiere que todos, absolutamente todos, seamos sanos. Sanos en nuestro cuerpo, sanos en nuestra alma y sanos en nuestro espíritu. Pero el pecado nos ha apartado del Señor. El pecado, la duda, la confusión y la falta de fe nos distancian de Él. Y este pasaje dice, todos aquellos que le tocaron su manto fueron sanos. Todos aquellos que tuvieron suficiente fe para acercarse al Hijo de Dios,
creyendo, fueron sanos. Ciertamente hubo una mujer con una situación de sangre que se acercó. Dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo sabré que puedo ser, yo sé que podré ser sana. Pero en este caso fueron todos aquellos que se acercaron, le tocaron el borde de su manto, fueron sanos. Fe. El Señor quiere que tengamos fe en medio del lugar donde estamos. Si siente usted que ha perdido la fe, si siente usted que ha perdido la esperanza, busque en su corazón dónde empezamos a tratar de confiar en nuestra propia fuerza, en dónde empezamos a sentir que podíamos lograr algo, tal vez sin la necesidad constante de acercarnos y arrodillarnos delante de Dios. Es muy probablemente que ahí donde empezamos a perder nuestra fe con Él, a falta de una comunión constante. Pero hoy Él está aquí en medio de esta medianoche y quiere meterse en el barco de regreso con nosotros. Quiere llevarnos hasta el final del camino. Y una vez llegados al final del camino, quiere convertirnos y hacernos sanos. Y la sanidad más importante es la sanidad de nuestro espíritu, la sanidad de nuestra alma. Y sí, para muchos la sanidad del cuerpo. Pero ¿de qué nos sirve una sanidad de nuestro cuerpo si nuestra alma y nuestro espíritu están condenados a la muerte eterna? Acérquese al Señor en este día. Pidamos que nos regrese la fe, que nos regrese la esperanza, que nos ayude a hacer a un lado la confusión donde en medio de estas tinieblas, de esta oscuridad, perdemos la visión a donde Él nos ha llamado a llegar. Perdemos la visión de a quienes Él ha llamado a guiar, muy probablemente. Retomemos eso. El Señor quiere hacernos completamente sanos, si tan solo creemos. Señor Dios, te pedimos que tú vengas y traigas a nuestra vida sanidad. Pero primero quita la confusión. Quita la confusión en la que estamos metidos. Señor, déjanos quedarnos en el barco y tener la certeza a donde queremos llegar. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.